Hermanos, muy buenas tardes. Yo les había dicho que como la expulsión del espíritu del mal en un proceso, ¿no? Primero que todo, el Papa delega sacerdotes allá, que es el obispo de Roma, el Papa, para el exorcizado, ¿no? Ministerio del exorcizado, ¿no? Entonces delega unos sacerdotes en Roma, ¿correcto? Luego viene el ordinario del lugar, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es el ordinario del lugar? Es el obispo o arzobispo o cardenal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia el cardenal primado el cardenal primado es el arzobispo de Bogotá, ¿no? Luego vienen los arzobispos, que son los que están en las diócesis grandes, o digamos capitales, ¿no? Como Cali, Barranquilla, Bogotá, Manizales, Ibagué, ¿no? Los que están en una diócesis grande les dicen arzobispos, ¿no? Y luego están los obispos, que están en una diócesis pequeña como Buga, así como Caldas, etcétera, ¿no? Entonces, Cartago, que son obispos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir esto? Cada obispo, arzobispo, cardenal en su jurisdicción episcopal, o sea, delega un sacerdote o los que él disponga, ¿no? El obispo le da la autoridad a ese sacerdote para que ejerza el ministerio del exorcismo, ¿no? Este sacerdote, pues, se preparará o será un sacerdote preparado, Dios lo preparará, y entonces tiene la autoridad del obispo, el ordinario del lugar, y la misión de ser el exorcista de su diócesis, su arquidiócesis, ¿cierto? Correcto. Entonces, este sacerdote por lo general se va a rodear de psicólogos, psiquiatras, personas que van a evaluar si es una enfermedad física o psicológica o si realmente hay una posesión demoníaca. Así la iglesia a través de un proceso y luego el sacerdote cuando ve a través de los psicólogos, psiquiatras, que la persona tiene una posesión, pues con un parte médico, ¿cierto? Un parte médico que dice, el psiquiatra, el psicólogo, esta persona tiene un problema de posesión, autoriza el exorcismo como profesional de la salud, el exorcista se apoya en ese diagnóstico médico, ¿cierto? Le escribe al obispo, a su obispo, el ordinario del lugar, y el obispo autoriza el exorcismo y el obispo autoriza a sacerdotes que acompañen al padre, ¿no? Para que haga el exorcismo y sea expulsado o los exorcismos que necesite la persona, ¿correcto? Más o menos es la política como la iglesia maneja para hacerle un exorcismo a una persona, ¿correcto? También vemos qué recomendaciones les doy yo a ustedes, hermanos. Hay liberaciones donde el Señor ha ungido también a sacerdotes, a laicos, seglares, con el don de poder expulsar una fuerza maligna. Jesús mismo lo dijo en su palabra, que cree en mí, permanezca en mí, hará las cosas que yo hice y mucho más. Y si lo dijo Jesús, así es, esa palabra de Dios se cumple. Lo importante, hermanos, en la expulsión de un espíritu maligno del cuerpo de una persona, para mí son 3 puntos especiales. 1, que la persona que va a orar sobre el poseso no hable absolutamente nada con el espíritu del mal, no le pregunte nada, porque en la Biblia dice que no debemos hablar con los espíritus porque es pecado, pecado de espiritismo, pecado mortal. Entonces yo pienso que si la persona va en el nombre de Dios a expulsar un demonio, ¿cierto? El ungido del Señor, el instrumento del Señor, el sacerdote, el papa, el obispo, o la persona que Dios haya designado para la liberación de esta persona, o puede ser hasta un laico que tenga ese carisma, ¿no? Una persona que Dios haya ungido, ¿cierto? Primer paso, tiene que hablar con Dios, tiene que hablar con el Señor. Es que Dios se puede comunicar con el ser humano, tenemos que romper ese tabú de que Dios no me escucha, Dios no me oye, no, Dios escucha a sus hijos como un padre amoroso. Y más esta persona tiene que dialogar con Dios, primer paso, hablar con Dios, porque quien va a diagnosticar es el Espíritu Santo, tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. No eran solo los apóstoles o los santos de la época los que hablaban con Dios, todos estamos llamados a hablar con Dios, todos estamos llamados a que Dios guíe nuestra vida y nuestras acciones, todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, esta persona al hacer una oración de discernimiento, el Espíritu Santo le va a diagnosticar el nombre del espíritu del mal,
cómo hicieron el conjuro y cómo romper el conjuro y cómo es el proceso de esta persona. Entonces ya con ese diagnóstico del Espíritu Santo, Jesús a través de ese instrumento va a expulsar el mal de acuerdo a la voluntad del Padre, porque quien da la información es Dios y tú tienes que tener esa comunión con Dios para que Dios te use, te utilice como instrumento de Dios y el mismo Dios libere a la persona, ¿cierto? Y ya cuando Dios te diagnostica todo lo que hay que hacer con la persona, el mismo Dios obliga al espíritu del mal a decir su nombre y que se va de esa persona ahora mismo. Cuando el espíritu del mal ya dijo el nombre de la persona, ¿cierto? Cuando el espíritu del mal dijo su nombre, dijo mi nombre es el demonio tal y me voy ahora mismo de esta persona, ahí ya el instrumento de Dios tiene poder, Dios le da poder y la autoridad de Dios sale a través del instrumento de Dios y cuando ya el espíritu del mal dijo su nombre y que se va ahora mismo, se expulsa el espíritu del mal de la persona. Espíritu maligno fulano de tal, sale del cuerpo de fulano de tal ahora mismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y el espíritu se va, porque ya Dios lo obligó a decir su nombre y que se va de la persona gritando amén. El espíritu sale expulsado del cuerpo de la persona, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claro, uno, que la persona poseída quiera liberarse. Dos, que la persona que hace la expulsión tenga esa comunión con Dios, dialogue con Dios y Dios hará la expulsión del espíritu del mal. Si la persona tiene el don, tiene el carisma, pero no habla con Dios, ¿cómo va a saber qué espíritu está ahí? ¿Cómo va a saber qué conjuros hicieron y cómo va a saber cómo romperlos? A pesar de que tiene el don, no tiene la comunión con Dios. ¿Cómo va a hacer para expulsar esa fuerza maligna? Yo le aconsejo a los que tienen el carisma de sanación y liberación que se preocupen primero por hablar con Dios, tener una comunión bonita con Dios, para luego sí salir al campo de batalla para poder dialogar con Dios y expulsar el mal. Es muy triste ver personas que se ponen a escribir todo lo que diga el espíritu del mal y a hablar con el espíritu del mal y que el demonio le diga cómo expulsar el mal. ¿Usted cree que el demonio se va a clavar el cuchillo a sí mismo? No, son liberaciones totalmente erradas. Si nosotros somos verdaderos instrumentos de Dios y queremos ayudar, miren que Dios, Jesús es nuestro amigo, nuestro hermano mayor, es el que nos va a ayudar a través de su amor, el Espíritu Santo. Y si tenemos un diálogo bonito con el Señor, Él nos va a decir todo. Él nos va a decir cómo, Él nos va a decir. Él nos va a decir cómo expulsar el mal. Él a través de su Espíritu Santo nos va a decir, porque Él mismo lo dijo en su palabra, los espíritus del mal están por clases. Los espíritus del mal están por clases de demonios. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que el demonio está por clases. Y el único que sabe qué clase de demonio hay es Dios. Cómo entró es Dios. Y Dios es el que lo va a expulsar. Entonces, hermano, no es una larga charla, una larga cosa. Simplemente que la persona que te va a hacer la oración de liberación o expulsión del demonio tenga una hermosa comunión con Dios. Hable con Dios, que Dios le va a decir cómo orar y cómo hacer las cosas y la persona se va a liberar rápido. Quien va a saber cómo trabajaron la magia negra, verde, roja, amarilla, qué clase de espíritu entró, es Él, Dios, Él. Y Él es el que te va a expulsar el espíritu del mal. No es tanta charla, no es tanta cosa, ¿no? Que la persona se pare delante del poseído y empiece a hablar con Jesús y que Jesús le diga qué hacer y que Jesús lo oriente y de la mano de Dios va a expulsar el espíritu del mal y no tiene nada que hablar con el espíritu del mal. Dios es el que va a obrar el milagro, Dios es el que va a expulsar. Lo vemos que Jesús nunca habló con los demonios, ni los apóstoles ni nada. Expulsaban en el nombre de Cristo porque ellos le preguntaban a Jesús y Jesús les decía qué clase de espíritu había ahí y cómo expulsarlo. Entonces, y quien hacía el milagro era Jesús, no los apóstoles. Entonces, la clave es que en quien te vaya a orar, quien vaya a ayudarte en la expulsión de la brujería, hable con este Señor que se llama Jesucristo y Él le va a decir todo lo que tiene que hacer.
Dios me les bendiga a todos, paz y bien.